estamos aquí transmitiendo en vivo con invitada especial desde Chile. Ceci Pereira, ya la conocen por los cuentitos que siempre nos manda. Hola, hola. Por acá anda. Hola, yo soy Roxángel. Hola, yo soy Lucía. Hola, buen día, soy Emelis, muchas gracias por acompañarnos. Gritando con toda su voz. Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos. Y ya merito empezamos la transmisión de hoy, que va a ser acerca de la película Zapata. Entonces, también nos va a acompañar y nos va a aportar un poquito también Ceci. En su debut en radio. En su debut en radio. Ahorita estamos nada más transmitiendo en vivo desde Facebook. No te apures, así nos hacen a todos nosotros. Sabemos de ese sentimiento. Todos empezamos así, solamente dijo, Hoy te toca. ¿yo qué voy a decir? Así pasa. Así pasa cuando sucede. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita ya empezamos, nada más que nos avisen. Y ya vamos a empezar. ¿Vas a escuchar esto? Sí, sí. ¿Pongo yo el cronómetro? Sí, por favor. ¿Lo pones a partir de que empiezan a hablarme? ¿Pones la No lo digas. Desde una perspectiva espiritual, Matrix, El efecto mariposa, Lucy, Constantine, Inception y Sense8 son algunas de las películas que hemos abordado en Trivium Espiritual. Acompáñanos todos los sábados a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México, a través de Bytes Radio en TuneIn o en la transmisión en Facebook de Mensajes del Corazón. Entramos después de ese. ¿O no? ¿O no? quizá. Sonríe muy pasito. Hola, ya estamos en vivo desde Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o también por medio de la página de Facebook de Mensajes del Corazón o de Bytes Radio. Hoy vamos a tratar el tema de la película Zapata y tenemos invitada especial desde Chile que es Ceci Pereira. Hola, hola. A todos. Pues, hable un poquito más fuerte y aquí vamos pasito a pasito. Por acá también está Emily. Hola, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hola, yo soy Sandrina, bienvenidos a una nueva emisión del Trivium Espiritual. Hola, yo soy Roxángel y ya ando por aquí un ratito visitándolos. Hola, y yo soy Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues ahora estamos -2, los hermanos aún no llegan, pero ahorita vamos a comenzar a abordar la película de Zapata, que como ya es costumbre, Emelis, con un poco de voz bajita que trae esta vez, nos va a dar una breve introducción acerca de esta película, que recuerden que vamos abordando una película cada semana y sobre todo lo vamos relacionando con los temas que conocemos desde el EMDU. Y ahorita que también tenemos invitada, pues ella vino especialmente a un curso a Guadalajara, también nos va a contar un poquito de eso un poquito más adelante. Bueno, pues comenzamos. La película que vamos a platicar se llama Zapata, el sueño del héroe, o también como la conocieron varios como Zapata. Es una película mexicana que se estrenó en 2004 y está basada un poquito en el personaje histórico de Emiliano Zapata y transcurre durante la época de la Revolución Mexicana. Entonces, en esta película vemos un enfoque de Emiliano Zapata como trabajado como un futuro chamán, héroe que está señalado. ¿Y cómo empieza esto? Porque cuando comenzamos a ver la película, donde vemos un nacimiento y que en ese proceso tiene una señal, una pequeña marca de nacimiento que parece una manita. Entonces, ya saben, por allá el cura la grita, no, señal, este niño es del diablo, ¿no? Hermano del diablo. Y por allá los herederos de la tradición es de, no, esta es una señal donde él ha sido marcado. Entonces, tiene esa señal de que todos los herederos de la tradición lo van a empezar a entrenar para que cumpla el propósito para el cual ha sido destinado, que es ser un héroe. Y la historia va transcurriendo cuando a su familia le quitan su hacienda por los
por el general Pimentel. Luego vemos a Zapata como entra por angas o mangas en el ejército, pero él tiene un don muy particular con los caballos. Entonces eso fue una de las cuestiones como que lo empezó a ayudar, y en el camino vemos su entrenamiento y el papel que va pasando por muchos puntos. La parte de su esposa, su historia, su desarrollo de las guerras o de las batallas que tiene que llevar, a la par con su crecimiento en la parte de entrenamiento, pero también tiene que lidiar por acá con la parte de cumplirlo, el propósito para el cual él está siendo entrenado. Entonces es una película que desde el punto de vista pues de las personas es un horror de película porque no tiene sentido, no me tiene, acuerdo la historia. no es históricamente correcta, las actuaciones son pésimas, pero lo particular de esta película es precisamente eso, que estamos viendo otro punto de esa historia. Tiene un trasfondo muy rico, entonces esperamos que la discusión de hoy les encante, porque al menos a nosotros nos encantó. Que sería un poco como tratado desde el segundo nivel de interpretación, como nosotros siempre decimos, ¿no? Que hay 3 niveles de interpretación, desde la personalidad, desde el alma o desde el ser superior. Entonces aquí el director se ve que lo quiso tratar desde el segundo nivel de interpretación, que sería desde el alma, que tiene un trasfondo este héroe que es el elegido y que demuestra una relación. Todos los campesinos decían, es que Quetzalcóatl, es que tiene el espíritu de Cuauhtémoc. Entonces, pues ahí se ve como esa búsqueda del héroe, porque ya lo hemos hablado también en el monomito acerca de todas las etapas que pasa el héroe. Ahí tenemos el rechazo a la llamada, el favorito de Sandriana, ¿verdad? El monomito. A ver, ¿qué nos vas a compartir acerca ahorita que de...? estabas diciendo la parte de que era el elegido, y bien nos lo habían hecho notar cuando estábamos haciendo la preparación del tema, nos sonó como a cuando Neo le dijeron que era también el elegido en Matrix y que no se la creía, y que también le decían que pues si te aplicas igual y si eres nuestro salvador, pero si no, pues muchas gracias por participar. Vendrán otros mejores. Vendrán otros, y ya después se revela que eran quién sabe cuántas versiones de la Matrix que ya llevábamos, así como los universos en los que estamos actualmente, que no nos acordamos, que es otra cosa. Pero bueno, ahí, como en toda versión del monomito, no se cumplen totalmente así al pie de la letra todas las etapas, pero sí una que otra, como que le llega el llamado a la aventura, el rechazo a la llamada y las primeras pruebas que tiene que cumplir para ver si chance y si se avienta a ser nuestro líder para el movimiento que vamos a hacer. Donde ve la desesperación de que ahí está, esa es la parte del vientre de la ballena, donde ya se cree que no va a poder y esas cosas. Entonces, digamos que las aborda de manera muy superficial, incluso no llega a completar todo el ciclo del monomito. Termina en la parte del que decimos nosotros la apoteosis. Si ustedes se acordarán, la apoteosis la vimos en El Señor de los Anillos con Gandalf, cuando fue la transformación de Gandalf gris a Gandalf el blanco. Algo similar sucede con Zapata en la escena final, donde pues se muere, y qué casualidad que renace o vuelve a aparecer totalmente blanco, incluso con un caballo blanco. Ahí se ve claramente la parte de la apoteosis. Así es, muchas gracias. Y el rechazo de la llamada con la Nahuala, ¿no? Que siempre le decía, es que tú eres el salvador, tú lo puedes hacer por nosotros, por el pueblo te necesita. Y él decía, pero si yo estaba aquí con su querer, ¿no? Y ella decía, Quería besar a la chamaca. exactamente, dice, si llevo 10 años cortejándola y hasta apenas la pude besar y me dices que me tengo que ir. ¿Dónde estaba su atención? ¿Qué era lo que deseaba, no? ¿A ti te gustó la peli, Ceci? Yo la vi ayer en el hotel como a trocitos en YouTube, vi algunas partes. Me gustó cuando le dice, la señora, ¿cómo se llama ella? Juana Lucio. Juana Lucio. Le dice, muévete, Ajá. muévete, como Sí, la eso. luciérnaga. Y él Ajá. le dice, pero están todos muertos, yo no tengo ejército. Y le dice, la luciérnaga para brillar debe moverse. Ah, Entonces, bienvenido a los movimientos. Ajá. Sí, Eso como me siempre gustó. decimos, muchas Sí. gracias. Hay que siempre ir un paso adelante, no quedarnos ahí estáticos, decir, pues a ver qué pasa, sino hay que ir en esa intención de movernos, ver hacia dónde va nuestro propósito y qué paso nos ayudaría a encaminarnos hacia ello. Por eso nosotros siempre estamos ahí. Acá sí, Ceci viene desde Chile.
se movió y está rompiendo sus paradigmas, porque inclusive nos comentaba que pues ella no es de las que aventureras ni nada por el estilo, ella es como más tranquila, más de su casa, y nos comentaba pues que aquí vino como a romper esos esquemas, ¿no? Pues se nos fue como un retiro espiritual y de ahí la tuvieron en un bosquecito y mil de cosas. Dice, bueno, pues la verdad es mucho de lo que nosotros vimos aquí en Zapata, que ellos hablan mucho de la naturaleza, cómo convivir con la naturaleza y lo que nos está ayudando, cosa que ahorita ya nos hemos alejado demasiado. Nosotros que somos citadinos decimos, bueno, pues es que como un arbolito me va a ayudar, una plantita me va a ayudar, como simplemente por querer cambiar, pues voy a cambiar, como yo voy a hacer la diferencia, que es lo que pasa con Zapata, no se la cree. Entonces dicen, bueno, tú ya estás marcado, es más fácil que tú ayudes a la gente que otra persona que no esté marcada pueda ayudar a la gente. Entonces lo que nos hace esta película es como sentirnos, pues ellos lo que nos hacen es como sentirnos merecedores de que en verdad, en nuestro caso, pues todos podemos hacer una diferencia. Entonces, en este caso te dicen, bueno, pues es que tú estás marcado, pues órale vas, ¿no? Muévete, deja de querer nada más casarte, tener hijos y ponte a hacer lo que veniste a hacer. Entonces, esa es la invitación, yo creo, de la película. Hay que movernos y no quedarnos ahí nada más esperando a ver qué nos llega la vida o qué nos trae la vida. Entonces, hay que aprender a movernos. Como de mi abuela, ¿no? De muévete o te muevo. Así es, que comentábamos eso de bueno, ya por acá llegaron. Aparecido. Hola. El micrófono, por favor, micrófono. Hemos aparecido. Hola, muchas gracias. ¿Y Hola. qué nos comentan sobre la película? Pues yo de manera inicial comentaba que el título ya nos decía mucho, que es El sueño. Inclusive platicaba con otras personas que no está relacionado de manera tan histórica por los eventos históricos, pero sí el director plasma todo este asunto, el misticismo ancestral está muy bien impregnado. Y yo creo que lo que hemos dicho en Lemdus se menciona, hay una coincidencia. Esto es un sueño y nosotros podemos modificar el sueño, que esa es la parte que a mí me agrada mucho. A mí lo que me gustó, sumando lo que acaba de decir Galata, es cuando le dice que llevaba más de 10 años pretendiendo a esta muchacha, que dijo, ay, te atas a una sola realidad. Cuando hay múltiples realidades, ¿no? Habiendo tantos universos, tantas realidades, y tú te vas a atar a esta realidad, casi. Qué pobre percepción tienes de las cosas, muy limitado. Exacto. Entonces ahí es como comenzar a ver en dónde está y qué es lo que él quería lograr. Ya después ya toma su papel, ya comienza a creer que quizás sí puede ser la diferencia para el pueblo. Dice, ok, voy a hacer este cambio, y ahí se ve cómo comienza a romper inclusive su idea de las cosas. Ya empieza a tomar esa idea de que puede manejar a su ejército, que también era como muy, pues no estaban hechos para la guerra, simplemente eran los campesinos que agarraron las armas, las mujeres e inclusive los niños que iban, pero pues iban con esa idea de querer luchar, de querer ganar hacia lo que les correspondía. Y también ahí vemos cómo él comienza a tomar ese estandarte de héroe, que realmente decíamos, ¿cuál de todos sería su don? Si sería el de hablar con los animales, hacerse uno con los caballos en este caso, pero decíamos, bueno, si lo puede hacer con un animalito, pues podría con los demás. Es esa empatía, esa conexión que se realiza y se puede ir abriendo hacia otros. Y ahí vamos conectando más cosas. Y Lucía nos va a comentar también un poquito acerca de la película. Bueno, a mí lo que me gustaría era seguir con esa parte de los poderes que él tenía, que ¿Dones? los podíamos exactamente asemejar a los dones. Y veíamos entonces en principio lo que Mayuritzin ya habló acerca de esa telepatía equina, que no era tanto pues solamente con los caballos, sino que, como lo comentábamos nosotros, es simplemente una unificación del pensamiento. La persona que tiene esa facultad, que tiene ese don, tiene asimismo la, digamos, la posibilidad de hablar con todos los seres vivos.
Otro que mencionaban o que mencionábamos era el imán que él tenía con las mujeres y que tenía con las personas, con los hombres pues que lo seguían, porque era una persona muy carismática. Y yo digo que la forma de ser de él, como se mostró en la película, su rectitud, su nobleza, su incorruptibilidad, pues lo hacía como, o hizo más bien que los viejos, los de su clan o los de su grupo, los de su pueblo, le dieran el bastón de mando para poder iniciar ese camino, esa aventura, ese llamado que él sintió, o que le dieron más bien en un momento determinado. Pues ya sabíamos que estaba marcado, como Adriana lo mencionó, pero entonces la cuestión era seguir con eso. Yo quiero comentar respecto a este asunto de seguir. En la película menciona que como todos lo señalaban o lo seguían porque consideraban que estaba un espíritu en él. El de Cuauhtémoc, el de Quetzalcóatl, bla, bla, bla. Pero, Que era inmortal. que era inmortal, etc. Pero si lo notan en la película, hay un momento en que dice él, es que ese está en todos los verdaderos mexicanos. Entonces ahí por sí mismo hay un mensaje en el que todos, como se ha mencionado en el, todos tenemos esa chispa divina. Y más allá de un Mesías que nos viene a salvar, nosotros formamos parte de ese proceso de salvación. Ah, bueno. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que creernos, como él lo hizo en su momento. Él no se creía el Salvador, él no se creía el líder, él no se creía capaz de iniciar una batalla, pero finalmente lo logró con base en todo lo que hizo en él y con él la Nahuala. ¿Sí? Sí, y ahí también vemos que era representado, lo comparaban mucho con Quetzalcóatl, con Cuauhtémoc, sobre todo porque Quetzalcóatl combina la tierra y el aire, que era esa serpiente que se arrastraba y después ya podía volar. Era una parte aspiracional de que estás en la tierra, pero puedes ascender e ir hacia otra parte. Y por eso decíamos, bueno, contra cuál otro héroe mexicano lo hubieran relacionado si él es de los más altos. Que recordemos que en las luchas de antes era o eras guerrero águila o eras guerrero felino. Entonces pues ahí va ligado hacia el Quetzal que comienza a levantar las alas. O Cuauhtémoc, que también fue alguien que logró bastante dentro de la historia mexicana. Que todo esto decimos sí tiene tintes de historia mexicana, pero no va realmente respetando cómo pasaron las cosas. A él también lo llamaban el guerrero sagrado. Seguramente era porque venía marcado, ¿verdad? Porque venía predestinado a ser el líder de ese pueblo. ¿Sí? Así lo llamaban en la película. A ver, Martín, ¿tú qué opinas? ¿Cómo se ve la parte de los guerreros allí en la parte de la película? La parte guerrera pues ya tenía destinado qué es lo que iba a realizar. De hecho la chamana le decía, tú eres quien debes de iniciar esto, y me llamó mucho una parte donde dijo que yo no tenía un ejército y que dijo, tú ve y se va a unir un ejército. La parte que decía así, Ajá, tú muévete, tú no te preocupes, ahí va a llegar. Que le decía lo de la luz, ¿no? Sí, siempre va a haber una luz. Y que la luz no alumbraba si no se movía. Lo de la luciérnaga, me parece muy bonito eso que mencionaste ahora, nuestra amiga chilena, nuestra hermanita. La luz no alumbra si no se mueve. Ajá. Un nuevo ejército te encontrará. Eso le decía la Nahuala. Y la Nahuala siempre estaba ahí empujando, como de que no lo Y vas a dale. lograr, ¿cómo de que no vas a hacer? Eres una bruja maldita, porque siempre lo llamaban. Muévete, pendejo. Él siempre se estaba quejando o muchas veces no entendía las acciones que ella lo impulsaban y siempre así de, ay, nada más, o sea, tú eres cosa del diablo, o sea, nada más ve lo que me estás haciendo hacer y ella así de, pues es que te tienes que mover, o sea, no, yo no vine aquí a esperar a que cuando tú te quieras mover, yo vine a hacer mi trabajo y eso implica que te tienes que mover y es cuando lo avientan, ¿no? Ahí también se ve que Zapata rompe sus esquemas, ¿no? Porque él solamente buscaba hacer para sí mismo, estar con las chicas y pues vivírsela tranquilo, pues estaba con sus caballos, él se la pasaba muy bien. Entonces ya hacerse responsable de guiar a un pueblo, así era como que yo voy a ser capaz de eso y yo para qué, como todas esas ideas, pues el rechazo de la llamada que comentaba Adri. Y luego también vemos que comienza a enfocarse de nueva manera y ahí ya
ve la posibilidad de unificar realmente al pueblo y regresarle la tierra como había quedado a su padre. Pues si él de niño vio que le habían quitado las tierras a su padre y el padre no había hecho nada por él, bueno, no había podido meter las manos, dijo, pues ahora sí yo lo puedo hacer esa diferencia. Y pues ahí vamos. Ahí también está el papel de la mujer, que es también muy importante. En este caso es la Nahuala, que siempre está ahí con él, y es muy enérgica porque lo necesitaba de esa manera Zapata, porque él como guerrero, pues no con amor se iban a poder hacer las cosas. Entonces lo que ella nos demuestra es que de repente, obviamente los guerreros lo necesitan de esa manera, y muchas veces la mujer es lo que ayuda es al hombre a tener esa fuerza. Yo creo que la película es un claro ejemplo en que había muchas mujeres y de diferentes tipos, ¿no? Y que la participación inclusive era para que por ejemplo, las prostitutas también hicieron su servicio cuando tenían que encontrarlo, ¿no? También cuando las mujeres llevan la bomba para poder hacer una diferencia en esta batalla. Vamos a hablar de eso porque ya nos vamos al primer corte musical. Mantenten eso. Bueno, ahora les tengo la siguiente pregunta. ¿Saben cuánto recaudó esta película en su año de estreno? Pues la respuesta la van a tener cuando regresemos de nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar la pieza denominada El Barzón de Amparo Ochoa. Escuchan Trivium Espiritual a través de Bytes Radio y TuneIn. Regresamos. Estamos batallando con los micrófonos, usted me parece. Creo que unos están fuertes, otros están bajitos. Es que se lo puso aquí. Lo puso Candela. No se lo de Es que estaba yo haciendo otras cosas. Ya ves que yo Entonces no me más acerqué lejos. Sí, es que yo no me acerqué tanto por si le había subido el volumen. Es que creo que ese micrófono No no sé. va. Bueno, Por acá primero estaba seguimos, apagado. pero estamos Estaba organizando apagado. los micrófonos. Estaba apagado. Pero ya No estaba apagado porque Por eso mi última intervención ya no me ¿Estaba acerqué apagado? por si... ¿Qué tal? Así pasa. Por eso no se oían algunos. Es que sí se oye por acá, pero cuando hacemos la transmisión por TuneIn, que es por radio, no se oye más que por los micrófonos. Entonces, si no tenemos el micrófono de manera correcta, y hay otros que se oyen más bajito, más fuerte, entonces ahí los vamos equilibrando. Y en eso estamos. ¿Cómo están por allá? Ya veo que ya nos están saludando, que la familia de Ceci ya está ahí saludando. No les hemos nada. Ya he comido. Y muy bien. es importante. La comida mexicana es muy abundante. Así te presto mi frase, desde la Ciudad de México. Ay, prestada. Ya probó los chilaquiles y los molletes. No, Sí come picante. Ya podemos mandar los saludos. A ver. Tenemos saludos de todos para el staff, para nuestra invitada de Elizabeth Pereira, Marilo García, Cecilia Carolina Salinas Pereira, Carla Camila. Como que te están checando. Está ahí, de verdad está ahí. Sí está trabajando. Sí, exacto. Por acá tenemos la pregunta de Elizabeth que nos dice, se parece un poco a la historia de Rampa, ¿cierto? Sí, sí, era un guerrero. Antes era más intenso. No llegó a tanto. Bueno, y de Luzma es para Ceci. Saludos a Ceci, qué bueno que ya estás por acá. Sí. Sí, desde hace rato. Le dio la emoción a Sí. Ceci. Es que la queremos mucho. Tenemos por acá. Lolo ya le mandan saludos. No sé quién sean, pero tú sí. Lolo ya le. Ah, mi Deben ser señor los hermano. sobrinos. Y mi cuñado. Ellos. Tengo familia. Sí. Bueno, familia, aquí la estamos cuidando. Ahora sí hazle como hace allí. Sí, así que tranquilos. Y le dice, hola mamá, pon la videograbadora, estoy en la tele. No es que se queda grabado en Facebook. Nada más saluda a la familia. Hola familia, estoy en Facebook Live. Grita, Chile en México. Ay, que ya vamos de regreso. Bien rápido. Más Galata.
Ya estamos de regreso por Trivium Espiritual, por medio de Bytes Radio en TuneIn y también por Mensajes del Corazón en Facebook y en Bytes Radio también en Facebook. Hoy estamos hablando acerca de la película Zapata, que es el héroe mexicano, que esta película no va tan arraigada a la historia como tal, para los mexicanos que sí la conocen, pero sí vamos arraigando hacia el segundo nivel de interpretación, que es el del alma, y vemos que aquí que hay mucho misticismo, incluso todas las formas en que la Nahuala trata a Zapata, de que lo va empujando, y la importancia, el papel de las mujeres dentro de toda esta película, que era lo que nos estaba hablando Gálata, pero ahorita se está ocupando de otras cosas. Sí, Arau, antes de eso, déjenme dar la respuesta. Ok. Esta película obtuvo el tercer lugar en recaudaciones, obteniendo aproximadamente el equivalente a $4 millones y fue sobrepasada solamente por Atando Cabos y Un Día Sin Mexicanos. Digo, para hacer una película particular no le fue tan mal. Sí, ¿no? Sobre todo con tan malas críticas. Les iba a decir que Arau en su momento, que es el director, en su momento dijo que el departamento de historia vivía en una... muy al frente de los artistas, porque él dijo pues que, y así lo reconoció públicamente, que pues la historia no tenía nada que ver con su película, que él lo que quería era representar a Zapata como un chamán mexicano. Sí, yo creo que en este asunto que hemos visto en varias películas sobre el héroe, yo creo que todo este misticismo fue plasmado en la película y tomaron a un héroe, tomaron a Zapata, pero pudo haber sido otro. Exactamente, pero Zapata pues fue para ustedes, los mexicanos, fue algo muy especial, ¿verdad? Porque precisamente lo que él había salido del pueblo y había luchado con el pueblo y para el pueblo, que digamos fue el don que prevaleció en él, ser precisamente un héroe. Así es. Y también hablando de los chamanes, los nahuales, aquí Ceci quizá nos pueda hablar un poquito acerca de lo que conoces sobre chamanes, esta parte, ¿cómo los describirías? Bueno, en mi experiencia en el bosque de estos días fue muy intensa, porque ellos trabajan en conexión con las 7 direcciones: el norte, el sur, el este, el oeste, la dirección de arriba, la tierra y el corazón del hombre. Y en todos esos elementos tienen un aprendizaje. Todos. En mi caso, yo seré y soy ahora mujer medicina. Eso significa que mi don es mi medicina. En el caso de May es su don, ¿cierto? El comunicarse. Y en el mío descubrí en este camino que es la palabra. Entonces, esa es mi medicina y por eso yo seré mujer medicina y soy ya, tengo que creérmelo. Entonces, uno de los retos, como cuando te empujan, la abuelita mayor, la abuelita Evelia, me dice: hoy te vamos a ir a sembrar. Yo digo: ¿qué es sembrar? Vas a pasar 24 horas en el bosque con tu saco de dormir, tu cobija, sin comer y sin agua. Y vas a dormir ahí. No te puedes mover a ninguna parte donde están tus rezos, que es un cuadradito, y dormirás ahí. Entonces, ahí enfrentar los miedos y vivir conectada al corazón con lo que yo soy. La luna arriba, los árboles, y tuve a mi familia presente en ese instante. Entonces entiendo muy bien eso de la película, cuando dice que es un llamado, que tú te niegas, que vas más allá de lo que... Y que cosas nunca claro, pasan. y que yo estaba hace un tiempo haciendo clases de inglés en mi colegio, entonces ahora estoy aquí con ustedes en un país que está allá arriba y yo estoy acá abajo, entonces es mágico. Y con esto que nos compartes me recuerda a la escena de una película que para mí me impactó mucho, cuando a Zapata lo entierran y que ahí era el inicio de su... Pero es muy simbólico también, porque la lluvia es lo que permite que la tierra se ablande y él pueda salir de ahí. Y cuántas veces hemos dicho aquí en Lento este asunto, ¿no? Que inclusive a mí en una guía me dijeron: o sea, desempólvate, o sea, quita esa tierra, y precisamente el agua, que es el símbolo del sentimiento, colabora en ello. También ahorita que estaba contando su experiencia, Ceci, me acordó de otra película que ya comentamos, la de Jóvenes y Brujas, que usaban los 4 elementos para, digamos, empoderar todo ese en el movimiento de energía que tenían,
y también de que cómo lo ven como el hombre maíz, el hombre barro, el hombre agua, me parece, lodo. También de esa parte de cómo clasificas todo. Y la parte del punto de encaje, cómo llevar a las personas a un digamos, extremos, para que si aún así estás con tu punto de encaje muy fijo en lo que es ahorita la realidad aparente, llevarte a ese extremo para que de plano te rindas y puedas salir de esa zona de confort y puedas moverlo, hacer ese movimiento, pues ya no te queda de otra más que hacerlo y ver otras percepciones. Pero es también los simbolismos, yo lo veo ahí cuando a él lo entierran, lo siembran en la tierra y la semilla precisamente florece en lo oscuro para salir a la luz, que fue lo que luego él, junto con los viejos de su pueblo, entonces decide tomar el mando de esa, digamos, de esa revolución que él inició. Es muy bonito también ese simbolismo. Sí, muy bien. Ajá. Que era lo que hablaba también el director acerca de la semilla, no tiene como destino ser semilla, sino la planta que germina. Y por eso también se ocupan otros simbolismos a través de la oruga que pasa mariposa y que comienza a dar ese vuelo. Son diferentes herramientas, formas de decirlo, pero habla también acerca de la apoteosis de cada uno, de buscar algo más y no permanecer como esa parte, pues hay que movernos, y si no llegamos hasta Y acá. quiero decirle que en esas 24 horas que estuve en el bosque, yo realmente sentí que era una semilla. O sea, yo sentía un calor tremendo adentro de mi saco con una cobija y era como el útero de la mamá. Sí, O sea, es igual que yo decía qué afortunada fui porque esta noche fue tan tibia y no me tenía frío, no tenía hambre. Y cuando bajamos a las 24 horas, las compañeras de abajo que bailaron toda la noche para que estuviéramos nosotras con fuerza, habían pasado la noche más fría de todas. Entonces eso es parte de la magia. A mí me gustaría enfatizar algo sobre lo que decía Mayu. Este asunto de siempre asociamos la muerte y siempre nos han dicho que es una ilusión. Y se ha escuchado en muchos lugares que tiene que morir la semilla. Y en la plática decíamos, no, es que más bien transmuta. Eso se convierte en otra cosa para lo que está destinada, que es su esencia. También ahorita que estaba describiendo su experiencia, Ceci, retomando el punto del cuerpo de la mujer, como que sus compañeros estuvieron danzando para que ustedes se empoderaran, como también el cuerpo de la mujer tiene estas posibilidades de almacenar y también de, digamos, aplicar la energía dependiendo de lo que dirigirla, dependiendo de lo que se necesita. Y que, digamos, a los hombres energéticamente les cuesta un poquito más de trabajo porque no tienen, digamos, la parte de lo que es el útero, Como la la matriz. estructura energética completa del cuerpo de la mujer es diferente a la del hombre. Sí, Nos porque han dicho que contiene el cuerpo. exactamente, por eso. Es un Así contenedor, como es un recipiente, por eso hablábamos de hace 2-3 semanas de la película del Santo Grial, cuando hablábamos de exactamente en el nombre de la rosa, pero también la de Robert Landon, el Código Da Vinci. La mujer entonces se empodera y su cuerpo ayuda a sanar. Hay ciertas partes de... Estamos también en Zapata, ¿no? Ajá, exactamente, cuando a él lo ayudan a sanar sus pies, exactamente. Entonces es como ciertos puntos de la mujer se concentra esa fuerza y con un movimiento muscular es como un chorro de energía que sale dirigido exactamente hacia la otra persona para sanar. Ajá. Bueno, hay varios puntos. No, pero acuérdate que donde se almacena y se contiene la energía para poder redireccionarla a donde se requiere es la matriz, porque es una copa, es un contenedor. Bueno, pero también tenemos la parte, como lo hablaba el director, los senos también se dirigen. A eso me refería. Ajá, bueno, listo. De Que son la- centros la diriges energéticos. por medio de eso. Exacto, Así pero es. la contienes en la matriz. Exacto, va como por procesos, porque la nahuala ya las tenía, ya tenían la instrucción de la nahuala, entonces pues vemos en diferentes visiones, o ya se ha dicho acerca de que la energía se contiene en En la matriz. el útero, en la matriz, Ajá. y de ahí se puede
dirigir a través de los diferentes puntos energéticos del cuerpo. Los más comunes son los chakras de las manos, por eso cuando se hace Reiki, imposición de manos, la sanación puede ser a través de la imposición de manos. En el caso del don de la palabra, pues es otro, A través de otro otra orificio. salida de información. Acuérdense que nosotros Exactamente. tenemos un orificio más que los hombres, tenemos 13 orificios. Exactamente. Por eso es que en exactamente. A Los ver, hombres ¿quién me tienen conoce 12 y de las mujeres 13. Por Ahí eso nos es que cuentan nosotros si lo en ese lograron. sentido podemos lograr y avanzar más. O bueno, lograr más. Energéticamente las mujeres somos más fuertes en la estructura energética como hablábamos, y eso nos permite contener la energía y darla a otros. Pues también está la vida que nos da. ¿Tú nos quieres comentar algo? Que las 4 semillas que fuimos sembradas, las 4 sentíamos lo mismo, ese calor. Estaban como en Ninguna conexión. tenía frío y las que estaban abajo sentían lo que nosotros sentíamos. Entonces había esa energía sexual que tú dices. Sí. Abajo las compañeras la sintieron aquí en su matriz. Ajá. Y la experimentaron. Entonces, cuando la abuelita decía, todos somos uno, realmente, todos somos uno. Exactamente. Pero entonces lo que estaba pasando abajo era que las, no sé cómo le llaman, las compañeritas que estaban abajo también les estaban ayudando a ustedes con Sí, esa energía, exacto. sosteniéndolos a Las- través las- de sí, la las- contención. las de Las la estaban energía. sosteniendo. Sí, para poder, Exactamente. que- Para poder que- renacer. Claro, y vivir esas 24 horas ahí Ujú. solas, Ajá. con la luna arriba. Acá hay un proceso, bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, el temazcal. Ajá. Hazte de cuenta que Sí, entra también uno en- al ya son vientre, muchos. al vientre de la Pachamama, no, al vientre al vientre de la tierra, bueno, de la Pachamama, y desde ahí, y desde La ahí transformación. lo que se hace, eso es una transformación total, porque uno a través del calor saca todo, no solamente saca toxinas de su cuerpo, sino que saca todo de su Y ya ni alma, necesitas de su alimento, mente, de ¿verdad? sus vidas pasadas. Es una Yo viví cosa, 4. ajá, Ahí. muy especial, sí. Sí. Son las Es una cuatro fecundación. Sí. Es el útero, que es el temazcal, Ajá. y el sol es el padre, entonces se fecunda en el medio. Ujú. Eso es lo que significa, nos explicaron. Es muy lindo, es muy Sí. místico, por eso nosotros hablábamos de que esta película pues tiene todos esos componentes, el religioso, el mítico, el místico y el espiritual. Es una película muy rica para nosotros, pues desde el punto de vista desde como lo analizamos en Lempi. Y ahí vamos viendo como la Nahuala pues tenía toda esta construcción, porque pues ella realmente sabía cómo se debía de hacer y cómo había que empujar a Zapata, porque siempre decimos, necesitamos de la guía y de honrarla, porque si no, ¿cómo vamos a llegar hacia donde realmente se requiere? Porque pues así como así no estamos acostumbrados a romper nuestros propios esquemas, y los nahuales casi siempre son de acción, son de guerreros, es decir, yo soy Hay que así hacer. y hay que mandarla. Sí, Ajá. y esa parte la podemos ver cuando él están que lo avientan y que le grita, mueve tu punto de encaje, o sea, Ujú. todo, o sea, puedes hacerlo. Y literalmente lo hizo. Y, o sea, estuvo como que en la dubitación, en la caída de si lo hago o no lo hago, y al Pero final... ahí más bien lo movió ella, Sí, no lo lo aventó. movió él. Sí, de hecho, en el momento que lo avienta. Sí. Muévete. Y también aquí entraría la pregunta que cuál es la edad pues que ustedes creen adecuada para conocer nuestra misión, porque muchas veces vamos por la vida, que era lo que le pasó a Zapata, de que no sabía cuál era su misión y ya que se la dijeron dijo, no, ¿sabes qué? No me encanta. ¿Qué pasó? No, yo no, como por qué. Entonces digo, cada uno tenemos una misión y es, yo creo que, por decir, Cristo, que llegó a los 33 años y tuvo que empezar Jesús. su misión. Ah, bueno, Jesús, ajá. Y bueno, entonces en general como los 30 son los adecuados como para saber tu misión, porque antes, pues, para empezar, somos como muy niños, no estamos preparados mentalmente, y a los 33, digo, en mi caso, haciendo cuentas, decía, ay, pues sí, fue la edad que empecé todo esto de la espiritualidad y demás, comencé a romper muchos esquemas, comencé a salirme de una relación dañina, entonces fueron como que los 30 son los mejores como para empezar a hacer esos cambios, entonces los invito si ya están o ya se les está pasando el tiempo, Ya se haya pasado. Nunca es tarde para comenzar. Pero yo voto por los 30. Pero si consideramos que el tiempo no existe,
Entonces, cualquier momento que así sea indicado va a ser el momento. Ajá, sí. Sí, porque yo a los 33 estaba pegado de la macosma. Ya no sabía exactamente de dónde venía ni para dónde iba. Así que no tenía nada que ver con este mundo espiritual, que es lo que nosotros perseguimos aquí. Pues como tener una visión diferente de todo lo que son películas, vidas, dramas, para hacerlo muy sencillo. Unificación. ¿Cómo significó Zapata? Y ya nos vamos al siguiente Cuando corte regresemos musical. del corte musical, ya se los decimos. ¿Sabían que esta película ganó varios premios Ariel? No. Pero bueno, se los comparto cuando regresemos. Vamos a escuchar ahora la pista denominada Zapata se queda, interpretada por La Colmena. Escuchamos Trivium Espiritual a través de Byte Radio y TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook. Regresamos. Perfecto. Están peleando. Bueno, ¿y qué vamos a decir? Sí. Ya hablamos. Bueno, yo solamente puedo decir que por Face le mandan muchos saludos a nuestra invitada. Yo estaba viendo a tu mamá. Que tu mami te manda también cariños, que te ves muy linda. Luz María pregunta, ¿y la manifestación? ¿Cuál manifestación? Así puso, hay que preguntar. Luz María, ¿Dónde lo dice en la película? La apertura. No es telegrama, no te cobramos. Blanca Ornelas nos dice saludos y cariños a Ceci. Aguilar igual, saludos. Pero ¿Saben que ahora no estamos, ¿cierto, en aire, cierto? Sí, No. sí, Aquí seguimos en Porque vivo. yo de pequeña tengo... Si lo quieres decir al aire, porque estás ya. al aire. ¿Sí? Sí, No, es es que yo no vi esa parte de la película donde dice que tiene una marquita. Sí, Ajá. Es al mano. principio. Ah, ya, no la vi. Pero yo tengo una marca aquí en mi espalda, muy grande, de eclipse de sol, de mi mamá cuando estaba embarazada. Se hizo así. Entonces, aquí yo la tengo. Y antes era oscura, pero ahora está todo. Entonces, cuando he ido aprendiendo Bien sobre estas marcada. cosas, un doctor me dijo que eso era marca porque yo tenía, entre comillas, un linaje de las personas originarias de Chile, de los mapuches. Y mi rostro es muy altos, pómulos altos. Entonces son rasgos de la raza mapuche. Entonces yo debo ser prima hermana de Caupolicán, de Colo Colo, de todos los que son de allá. Ajá. Entonces cuando ella dice que... ¿Y quiénes son ellos? ¿Indígenas? Claro, son indígenas. Ah. Sí, son indígenas. Entonces, de ahí debe venir mi alma de chamana. Solamente que no lo sabía. Mira, yo Pero tengo ya lo una estás mancha sabiendo. aquí. Ahora sí, sí, Y sí. en la nalga. Vamos a empezar con las intimidades. Lo que digo es que pues marcas A de ver. nacimiento, que el héroe tiene marcas, bueno. Y que ustedes estén hablando de zapatos y justo yo venga y me hayan sembrado, ¿cómo puede ser? No, se complica como dice la Madre María. Sí, Es maravilloso. sí, maravilloso. Ajá. Poquito. Estar con ustedes es maravilloso. Gracias. Divertidos. Como dirían así los superstars. Sabemos que tenemos ese efecto. Luzma, te faltaste de este lado. Hubieras venido al DF. Para mañana te puedes venir. El lunes nos vamos a Teotihuacán. Ah, sí. Vamos a trabajar bien. ¿No crees que sería buena idea que estuvieras por acá, Luzma? Luzma, sí. No tienes tiempo. Ya vino Ceci que no vengas. Imagínate. Sí. Chile. ¿Ah? Estados Unidos. Bueno, ¿y ya contestaste lo de la manifestación? Va a haber que ponerle, ¿cómo es? Mandarle un movimiento de Solo se punto y rió. Ya hay diferencia. Sí. ¿Cuál manifestación? Mañana qué? Ah, pero mañana vamos al centro. ¿Qué gratis? ¿Qué? Los museos. Yo solamente puedo decir que ahorita está la feria de chocolate y ¿En el, el centro? no, y el tamal en Coyoacán. Ay, quiero chocolate. Tenemos que pasear así, sí. Me acaban de No es mandar. que nos gusta comer. Menos Me acaban chocolate. de mandar que se hoy y mañana en Coyoacán.
¿Qué hay? La feria Festival. del chocolate y el tamal. Ustedes conocen la Ciudad de México, conocen la gastronomía mexicana, es muy abundante. Como me lo dieron a Y mí casi todo la primera pica. vez. Y aguanta. Me encanta. Ya vamos a regresar. ¿Con qué tema regresamos? ¿A tú te quedaste? No, sí, bueno. Sí, ya estamos de regreso por Trivium Espiritual, por medio de Bytes Radio y también por medio de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Zapata y estamos abordando temas como de los chamanes y cómo el cuerpo energético de la mujer favorece contener la energía y darla hacia el mundo con un propósito. En la película de Zapata vemos muy claramente esta parte del uso del cuerpo, cuando a él le lastiman los pies, se los queman como fue con Cuauhtémoc, y de ahí pues la chamana y sus aprendices le ayudan a sanarlo y pues se recupera muy rápido. Ahí vemos como la importancia del cuerpo para ayudar a otros a sanar si se le da ese propósito. Y sobre todo esa intención, pero muy arraigada. Y también pues todo lo que hace la chamana por Zapata, por moverlo, lo empuja para moverle el punto de encaje, porque decíamos, entonces ya él podía mover el punto de encaje, o más bien porque lo empujaron y era la fuerza de la chamana, como ya hemos dicho en otras películas. Me parece que sí lo hemos tratado acerca de que una persona puede compartirle de ese don en ese momento, pero no es que se quede en él, sino que es algo que le ayuda a lograr, a que tenga la visión o a que tenga ese movimiento, pero la fuerza y el don es de la nahuala, de la persona que está guiando en ese momento. Y en eso Brevemente, May, es la importancia de la guía. Míreme que todas las personas que vienen marcadas vienen como con alguien detrás, como que les asignadas para que les ayude, para que como en el caso de la nahuala, como en el caso de la nahuala lo empujara pues hacia ese movimiento, y como en el caso de nosotras pues tener una guía a través de este maestro que nosotros tenemos y que es el que nos hace el movimiento. también es rendir el ego. En el caso de Zapata no solamente era la nahuala, era todo el grupo de mujeres que lo rodeaba, porque de alguna otra forma el papel que tenían en su vida lo estaba ayudando a cumplir con su misión. Decíamos, si bien la película estaba enfocada en un héroe masculino, en un hombre, él no podía hacer nada sin todo el apoyo femenino que necesitaba, tanto energético como de las personas que estaban ahí para empujarlo. Sí, porque me hace recordar a María Magdalena. Exacto, Así porque es. acuérdate que ahí vemos varios papeles de la mujer en la película. Tenemos a la parte de con quien decidió compartir un instante de su vida, que es la madre de su hija. Vemos al grupo de mujeres que le ayudan para poder colocar la bomba y poder empezar el ataque. Vemos la parte de las prostitutas, porque sin ellas no hubieran podido rescatar al hombre, se hubiera quedado ahí colgado y teniendo una muerte lenta y dolorosa. De la de su amante, que le dio una fuerza Exacto. positiva en ese caso. Bueno, que al final no fue tan positiva, pero... Bueno, le dio el impulso que necesitaba en ese momento para hacer lo que se requería de él. Yo Era creo lo que que el Adriana asunto que decía. más bien tenía un papel en esa historia. Eso, pero era lo que yo iba a lo que Adriana había dicho desde un principio, la apoteosis, Sandriana, perdón, la apoteosis cuando él entonces, digamos, cumple su destino y se vuelve un mártir o un héroe cuando se entrega, porque para mí él se entregó en el momento en que lo matan. A través de una emboscada, él se entregó. Ahí más bien tomó su papel, exactamente, tomó su papel como héroe, que era lo que decíamos con Jesús, que él realmente, pues, ¿por qué se dejó crucificar si él podía ascender o podía hacer cualquier otra cosa? Pero sabía que era su papel como héroe y por eso dio ese paso, era el siguiente paso que le tocaba dar, asumió su papel y lo hizo. Hablando también de Jesús y también muy brevemente, es el tema de cómo hablaban la nahuala, o le hablaban a la nahuala a él, a través de palabras que de pronto no entendían. Lo mismo era Jesús, Que está a través de también parábolas. como lo hemos visto en otras películas, y ahí pues es hacer que él comience a moverse, que tome pues, su papel. Y también hablábamos acerca de una frase que decían que la tierra no se vende, no se compra, es nuestra madre. Dice
que decíamos que si la tierra se vendiera sería como algo que resulta hasta una prostituta o algo así, porque realmente no está dando nada. Y si realmente hacemos esa conexión con la tierra, con la que es nuestra madre y lo vemos así, pues es una extensión de nosotros mismos, que mucho se ha dicho, inclusive aquí en la Ciudad de México, pues seguido nos inundamos y le decimos que pues el agua busca la tierra, porque antes había las chinampas, que eran como pequeños islotes que se hacían de manera artificial, pero convivían el sembradío con la tierra, con el agua, entonces se le daba un uso y los sistemas de riego le daban uso al agua que caía de las lluvias y pues no había inundaciones, cosa que no pasa ahora. Había un equilibrio entonces anteriormente. Y ahí entre pues la entonces tierra, vemos ese el agua, equilibrio. y lo que nosotros podemos utilizar entonces de los elementos de la naturaleza, qué tan equilibrados estamos ahora dentro de nosotros mismos para verlo reflejado en nuestra tierra, en nuestra Pachamama. ¿Tú, Mar, cómo ves esto? Me gustó mucho la película y con esto que están hablando, lo que me llamó mucho la atención fue la parte de cómo participó la mujer. O sea, como ustedes lo han estado mencionando, un hombre realmente necesita el trabajo y la ayuda de muchas mujeres para poder seguir adelante, y más que él era pues el elegido, ¿no? Tenía que hacer esta tarea para poder iniciar algo, y yo creo que con su muerte dejó o despertó a mucha gente, ¿no? Porque es lo que generó. Quedó como mártir. Exactamente. Bueno, pero desde antes ya movía a la gente, ¿no? Porque pues, sí, muchos campesinos decían, pues es que tú eres nuestro salvador, tú eres el que nos va a salvar, pues dinos hacia dónde nos movemos y hacemos. Y cuando no le hacían caso, pues perdían la batalla. E inclusive ahí pues se ve que tenía un papel de líder, porque decía, es que solamente vamos a pelear batallas que sabemos que vamos a ganar, sino para que solamente perdemos gente. Y en la película sí se veía que respetaba mucho como la vida, no buscaba como demostrar algo matando a la gente, sino solamente mataba a los que era necesario. Sí, por el contrario, cuando recuerdo en una parte de la película, cuando el hermano mató al señor que les había robado la tierra y le dijo, ¿qué va? Le debo una bala a la revolución, porque él le había dicho, no, o sea, no hay necesidad de malgastar una bala en esta persona. Pero también está la escena cuando matan a su hermano. Ajá. Pero no estamos a... Exactamente. Otra revolución. Hay que hablar claro. Pero él respetó la vida, no lo mató. Sí. Ajá. Y también hay que hablar un poco de lo que ahorita está mucho de moda exactamente, que es esto de conectarnos con la tierra, con la Wicca, hacer como Ceci. Entonces es como ponerlo de moda exactamente, pero no tanto como verlo nada más como una moda, verlo como algo realmente como lo que es, como de dónde venimos, y verlo desde, pues que de ahí siempre venimos, de la tierra. Entonces rescatar todo eso y hacerlo pues más de nosotros, ¿no? Los medicamentos, todo viene de ahí, entonces es dejarlo más como ya ahorita algo más natural en nosotros y dejarlo de ver como una moda. Esa sería como la invitación que nosotros les hacemos. Pues fíjate ahorita con esto que dices, yo creo que sería buen momento para hablar de la unificación, que a diferencia de muchas películas en otras ocasiones que hemos visto, no lo mencionan. Y aquí hay dos momentos en donde muestran la unificación. Primero, cuando Madero se entrevista con él y le empieza a decir que quiere que todos estén integrados y que inclusive Huerta esté como jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, es un intento desde el mundo, que somos uno, de unificación, y el que me parece más interesante es el segundo, en donde aparecen todos que se supone que ya estaban muertos, y dice, ¿qué onda? Pues, ¿qué hacen aquí todos? Platicando, cotorreando, cantando. Sí. Y es lo que le dice, la náhuatl le dice, bueno, pues es que todos estamos muertos, y más allá de la palabra muertos, tiene que ver, todos somos iguales, y otra vez, esto es un sueño. También sé si nos quiere aportar algo. Sí, quiero contarles que lo que aprendí yo es que en nosotros están los 4 elementos. Entonces la tierra es cómo nos ganamos la vida, cuál es nuestro trabajo. El agua son nuestras emociones y las relaciones con todos los demás y todas las cosas. El aire son nuestros dones.
Y el fuego es la entrega. Ese don que tenemos, ¿cómo lo ponemos en servicio? Entonces, cuando todo eso está equilibrado en una persona, en el chamán, ahí puede hacer una tarea mayor. Pero eso es un trabajo a cada instante. Y lo que dice Mark sobre que estaban muertos, ¿no? ¿Tú? Sí. Claro, eso. Cuando estaba yo ahí sola, en la noche, yo sentía que mi papá estaba al lado mío, porque había un tronco cortado por la mitad, que ya había sido talado, y yo puse mi sombrero ahí. Y le dije, papá, esto no existe. A usted le encantaba el bosque y todo, ayúdeme a pasar esta noche al ladito mío. Y miraba en la noche por aquí, por un hoyito para no ver tanto, y veía el sombrero de mi papá y él al lado mío, siempre. Entonces, eso me dio más fuerza. Y la luna. Entonces, si todo está en nosotros, la luna era parte de mí, entonces no tuve miedo. No, hay un camino que se sigue que se llama el Camino Rojo y son 4 días completamente solo en la montaña, en lo alto de la montaña. ¿Para qué? Para encontrarse con uno mismo, con su esencia, que es parte de lo que, o así lo identifico yo, de lo que hablaba Roxángel, de la conexión con la Wicca, con la Pachamama. No es ninguna moda, es simplemente volver a nuestra esencia, volver a lo que antes éramos, ese equilibrio y ese respeto por lo que la naturaleza nos podía entregar. Quiero hacer una anotación, si bien ya lo habían dicho al principio de la emisión, ¿se dan cuenta tanta variedad de temas que hemos sacado de una película que prácticamente la crítica la destrozó en la primera emisión que lo vieron? Era muy mala. Que era muy mala, que esos diálogos incoherentes y todo eso. ¿Cómo, digamos, estas personas que no están en ese enfoque no pueden ver tanta riqueza de información que tenemos? Y es por ello que también aquí en Lemdu buscamos este tipo de películas a las cuales les podemos sacar ese juguito que tal vez una persona normal no viera y que ustedes se los presentamos, digamos, si no tan digeridos, sí los dejamos pensando y les damos esa posibilidad de que ustedes también analicen todo aquel material que les llega y lo vean desde el principio de que esto me ayuda, esto es de unificación, esto va por el ego o cómo está. Ajá, pero es parte también de lo que, desde qué punto lo analizamos y en qué punto estamos nosotros, como siempre nos dicen los maestros en las canalizaciones, miren siempre en qué punto están y hacia dónde van. ¿Y Zapata habrá hecho eso? Ese análisis de dónde está y hacia dónde va. Lo empujaban, ¿verdad? Digamos que él lo empujaban, pero la parte importante de Zapata era que él no iba como nosotros, duritos y retobando, sino que él sí aceptaba la guía, muy a regañadientes la aceptaba, pero sí hacía las cosas. Pero sí sabía hacia dónde iba, porque anoche leí yo parte de su biografía. Me parece muy interesante. Bueno, pero hablamos de la película, ¿no? No, en la película, bueno, él sí tenía su meta muy clara, como me imagino todo héroe la tiene, una meta muy clara que era sacar a su pueblo, o más bien responder a esa confianza que el pueblo tenía en él, que había depositado como en que él. Sentía como que ya había perdido la lucha, ¿no? Así como que voy a acabar haciendo como política, voy a hacer uno más, nada más los voy a reemplazar, y eso no es para mí. Y después de eso ya fue cuando dijo, ok, yo me voy, no sé, no dijo que se iba a entregar, pero iba a hacerle caso a la carta, aunque ya sabía de antemano que por eso no era iba que a decía resultar. yo decía que ahora que él se había entregado, porque él de una u otra forma, él intuía. Yo creo que una persona, bueno, con todos estos dones o poderes que tenía, pues ya intuía mucho de lo que iba a suceder o sucedía en su vida. Entonces era como que, bueno, ya como llegó la hora, llegó mi fin. Asumió su papel de héroe, de líder o de mártir o de Cristo. Aquí hay otros 2 puntos importantes antes de que se nos acabe el tiempo que voy a lanzar a la mesa. ¿Ustedes qué nos pueden decir de la parte del himno nacional? De lo cómo habla, qué mensaje nos llevan la mayoría de los himnos y también la parte del espíritu, la frase tan famosa que es el lema de una de las instituciones educativas que está aquí, de que por mi raza hablará el espíritu. ¿Quién se avienta? Sí. Y nuestro operador de audio ya se persinó con esa frase. Sí, mencionamos que todos los himnos van relacionados a la guerra, a sobresalir, a ir encima de. Entonces, pues no hay más que romper como esos esquemas, porque si buscamos más hacia la unificación, pues realmente no tendríamos esa necesidad de pelearse con uno mismo que está enfrente, que simplemente es un reflejo, sino ir hacia algo más, cosa que no pasa pues, ni en la película o en las guerras.
ni siquiera como naciones, pues siempre vamos haciendo esas diferencias, pero luego ya llega la unificación, por eso nosotros vamos trabajando como lentos unidos del mundo. Así vamos juntándonos. Ahorita que mencionan este asunto de la guerra, etcétera, me llama la atención cómo hablan sobre la dominación, de cómo es aplastando su espíritu, es como lo logran. Y yo creo que esta es una clave para que nosotros ahorita, si se dan cuenta, el sistema y todo lo como lo quieran llamar, aplasta el espíritu. Entonces, finalmente Lemdu siempre ha procurado llamar a ese espíritu, esa esencia divina, a despertar. Sí, porque decían de esa manera era como se dominaba, ¿no? Inclusive cuando llegaron los españoles decían que para dominar a la raza era quitarle sus creencias, su fe. Y pues los mexicanos muy astutos ponían la iglesia encima de los dioses, de los recintos que tenían ellos para los dioses de ese tiempo. Entonces realmente ellos decían que le rezaban a los dioses de los españoles, pero ellos realmente le rezaban a los de sus raíces. Exactamente. Pues un poco contestando la pregunta de Adriana, es siempre el tema de la separación de Sandriana, perdón. Es un poco siempre el tema de la separación, de la guerra, de lo que hace el otro y con lo que yo no estoy de acuerdo, de la lucha, del sobreponerse a todo eso y de lo disfrazan. Finalmente, yo me estaba acordando ahora que decían eso del himno de Colombia, que finalmente lo disfrazan como que llego hasta el bien, al bien común, al bien de la sociedad. Pero ¿a cuál bien? Si nosotros finalmente lo que estamos haciendo es estar separados por todo. Que ya nos vamos. Vale, adiós. Vale, nos va a hablar un poco, que hoy estuvo bien calladito y ocupó su lugar Lucía. Sí, es que Lucía ya quiere su programa. Yo ya quiero el suyo. Me lo viene pidiendo desde hace Es un grito de ayuda. Grito de guerra. Bueno, con lo que me quedo es que así como Zapata sembró esa semillita en mucha gente, nosotros estamos haciendo lo mismo. Es una semillita que estamos generando en cada persona que nos escucha, que es para que germine y comience a despertar, para que todos seamos uno y lleguemos a esa unificación. Con esto es con lo que me quedo con esta película. Ok, muy bien. Gálata, cuéntanos. La película para mí es muy representativa, hasta ya la quiero tener así como de mis colecciones. Y yo creo que lo importante es que nosotros vayamos a lo más profundo, que es lo que finalmente el trabajo de la Nahuala hace, para que se dé este paso, para que nosotros logremos la liberación de nuestro espíritu y se manifieste el Padre en esta tierra. Y ahora yo soy Sandriana y quiero retomar un tanto la parte que hablábamos de la mujer, que decíamos que para este tipo de movimientos que hacen, en este caso el papel que tuvo que jugar como héroe, tuvo un grupo de respaldo, en este caso la fuerza femenina. Entonces ahí hay que recuperar la parte de como mujeres, despertar esa parte del poder como mujer, de aceptarlo desde el cuerpo, desde tu fuerza y ponerlo en servicio, como muchas veces decimos, busca tu don, pero también ponte tú en servicio. A algunos les puede sonar así como muy fuerte de que pon tu cuerpo en servicio, pero es que también tienes tú que tanto aceptarlo y hacer uso de él. Si realmente tú decidiste llegar a esta encarnación, encarnando en un cuerpo de mujer, ¿cómo podrías tú apoyar tanto a ti como a los que te rodean? Es como una herramienta de aprendizaje y una herramienta para dar servicio de manera energética y de diferentes maneras. Y Ceci, ¿tú qué nos cuentas? Les cuento que cuando me tocó estar en el Temazcal y dirigir una de las puertas, me tocó la puerta del poniente, que es la puerta de las emociones, donde está la luna y el elemento agua. Entonces, eso no fue casualidad, porque yo, si en algo tenía que trabajar, y mis hijas lo saben, esa era la emoción, especialmente con un maestro que yo tengo, que es mi esposo. Entonces, cuando yo sabía, y le conté ahí en el Temazcal, cuando yo sabía que cuando eso estuviese más o menos curado, porque es un camino, no está totalmente, yo iba a estar bien. Y así yo iba a poder dar un servicio mayor. Y cuando yo curara eso, otras iban a poder entender, yo lo iba a compartir y les iba a servir. Entonces, porque yo ya lo había vivido. Entonces no era un cuento, era mi vida de verdad.
Nosotros por acompañar. Felicitaciones. Muchas gracias. Y pues en esta película ya vimos diferentes cosas, inclusive cómo se puede usar el cuerpo para sanar, para ayudar a otros. También los hombres lo pueden hacer en su manera de hacerlo, inclusive dentro de esa conexión que hacen, y por eso es tan importante el abrir el corazón, porque no solamente haces desde el pensamiento, sino desde esa conexión con el todo, y el corazón es el que realmente resuelve, así que los invitamos a ello y a no ir como guerreros, sino conectar con esa parte que somos uno y desde ahí hacer hacia la unificación. Y al ratito nos vemos, pero ahorita toda falta que se despida de Roxángel. Yo soy Mayuritzin en Amoroso Servicio de Luz. Hola, yo soy Roxángel y los invito más bien a soltar ese camino del guerrero en donde muchos están ahorita y decidirse irse por el de la unificación, el amor, porque en ese tiempo se ocupaba porque se necesitaba de esa manera y muchos ya se quedaron atorados en ese del guerrero, de la lucha. Entonces ahorita ya no tienen ni con quién luchar, están luchando contra ustedes mismos y la verdad es un desgaste absurdo. Los invito a vivir en el amor y en la unificación, que es lo que siempre les decimos, solamente el amor es real y no se peleen con ustedes mismos, solamente el amor es real. Bueno, y yo soy Lucía, muchas gracias. Me quedo con dos cosas en una: el movimiento de la luciérnaga, primero por el movimiento, porque nos tenemos que mover a grandes cosas, a dar ese salto cuántico, y el de la luz, somos pilares de luz, entonces a irradiarnos y a extendernos. ¿Será por eso que somos Lemdu? Gracias por acompañarnos. Por eso vamos en ese movimiento, así que los invitamos, sean parte del grupo o sean parte de su propio movimiento, pero hagan por avanzar, eso es importante. Nos vemos al ratito por medio de esta misma página de Facebook de Mensajes del Corazón a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en donde vamos a tener nuevamente a Ceci. Vamos a estar los Lemdus de cajón. Vamos a hacer canalización. Bueno, aquí de cajón se dice cuando ya son los que están de base. Los estables. Los estables, así es. Entonces vamos a tener las canalizaciones, oráculo de ángeles con Roxángel, decretos con Lucía, las trivias con Emelis, Sandriana también nos aporta siempre con las partes de los jalones de orejas y el disclaimer. Y Gálata y Mark de parte del staff. Y Mark también con su sección. Así son las viejas. Está muy divertido para reírnos un poco del ego o de nuestro propio ego, según les caiga. Hijas, compartan a la noche en su página. Ustedes tienen muchos amigos. Carolina, háganlo. Ah, tan linda. Ahora nos vamos al ratito, los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook de Mensajes del Corazón y también la página de internet de lemdu.info, donde pueden escuchar los podcasts de estas transmisiones de Trivium Espiritual, y nos estamos escuchando la próxima semana en punto de las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. Muchas gracias por estar y nos despide Emelis. Bueno, la respuesta a la pregunta del bloque 2 fue que ganó 2 premios Ariel, uno a Mejor Actriz de Reparto y otro a Mejor Actor de Reparto. Y ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Yo me quedo con de esta película que lo más importante es dejar atrás todas las ideas que tuvimos, todo lo que nos sirvió en algún momento. En este momento ya no se requiere de nosotros, se requiere otra forma de hacer en el mundo, desde el amor, desde la paz, desde la unificación y desde la luz, porque para lo que se viene, eso es lo que se requiere de nosotros. Vamos a escuchar ahora la última pista, que se llama Bola Suriana de la Muerte, de Emiliano Zapata, y que la canta Amparo Ochoa. Que su libre albedrío favorezca el reencuentro la próxima semana. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón. Gracias por acompañarnos. La distancia. Por acá ya nos vamos. Gracias por estar y a compartir, todos los invitados. A compartir. Tienen 1000 amigos. La mami dijo. Ya se transformó su magia. Nosotros no fuimos, acaba de llegar.
Muchas gracias, mucho gusto. Así me lo mandaron. Así Pero bueno, en parte ya daremos reporte. Ahí lo despidan por acá también. Adiós, Mar. Ay. Yo hago los efectos de sonido.